la estructura de la cordillera oriental de Colombia. Primera parte, primera presentación. La estructura de la cordillera oriental de Colombia está relacionada con el proceso tectónico de la placa de Nazca y de la placa Caribe en subducción conjunta por debajo de la placa de Sudamérica. Esta subducción, este proceso tectónico generó unos sistemas de fallamiento y unos sistemas de levantamiento de la cordillera oriental en un esquema de un gran anticlinório. Proceso de levantamiento, proceso de compresión de la cordillera oriental relacionado con los sistemas de subducción. O sea que la cordillera oriental de Colombia es el resultado de ese proceso de subducción. En ese proceso de subducción se generó compresión en la zona norte de Sudamérica, en Colombia y Venezuela. Y el sistema de compresión levantó el sistema de cordilleras. Si vemos en el diagrama en la parte inferior de la diapositiva, observamos el proceso de levantamiento con un sistema de fallas de cabalgamiento en la zona del Chocó, en la zona del Océano Pacífico, y otro sistema de cabalgamiento al oriente, en la zona de los llanos. Si vemos la fotografía, esa fotografía corresponde a las fallas de cabalgamiento, de levantamiento en la zona oriental de Colombia, cerca a los llanos orientales. La cordillera se comprimió, se levantó. Dos sistemas principales de fallas de cabalgamiento. Un sistema en la zona del Chocó, Chocó a Tumaco, Océano Pacífico, y otro sistema de cabalgamiento en la zona de los llanos orientales, una especie de cubeta de compresión que se levantó. En ese proceso de levantamiento se formaron tres cordilleras. Sin embargo, ¿cómo inició el proceso? El proceso se inició hace aproximadamente 84 millones de años, en que la placa Caribe se introdujo en medio de la placa de Norteamérica y la placa de Sudamérica. La placa Caribe se enterró. ¿Qué pasó? Se metió la placa Caribe entre las dos Américas. Esa placa Caribe jugó un papel esencial, importantísimo, en el levantamiento del sistema de cordilleras. La placa Caribe avanzó hacia el oriente, tal vez ligeramente hacia el suroriente, y fue levantando el sistema de placa de Sudamérica en la zona de Venezuela inicialmente. O sea, hace 33 millones de años, la placa Caribe intentó subducción por debajo de la placa de Sudamérica.
en la zona de Venezuela. Y se levantó lo que llamamos hoy la cordillera de Mérida. También la sierra de Santa Marta. Y en cierta parte las serranías de Périjá y el macizo de Santander. Hace 33 millones de años, la subducción de la placa Caribe afectó a Venezuela. La placa Caribe generó un sistema de subducción por debajo de la placa de Sudamérica, inicialmente más hacia Venezuela y posteriormente hacia Colombia, conjuntamente con la placa de Nazca. Placa Caribe, subducción en la zona de Venezuela. Placa de Nazca, inicio de la subducción en los Andes, al sur de Colombia. Y hace 10 millones de años aproximadamente, la microplaca de Panamá, conjuntamente con la placa de Nazca, conjuntamente con la placa Caribe, o sea, está la placa Caribe, la microplaca de Panamá, la placa de Nazca, la placa de Cocos, la placa de Cocos hacia el norte, moviendo hacia el norte, la placa Caribe moviendo hacia el oriente, igualmente la placa de Nazca hacia el oriente, placa de Nazca, subducción, placa de Cocos hacia el norte, la zona del sur de México, placa Caribe hacia el norte de Venezuela. La placa de Nazca, la microplaca de Panamá, impactaron contra la placa de Sudamérica en la zona del Chocó. Eso generó un cambio en el sistema de subducción, porque la placa Caribe estaba en proceso de subducción en el norte de Venezuela y la placa de Nazca, subducción con la microplaca de Panamá, impacto en la zona del Chocó. Y se generó un proceso de levantamiento de las cordilleras. Inicialmente la cordillera occidental, luego la cordillera central, se generó la falla de Romeral, la cordillera oriental fue la última en levantarse. En un proceso de subducción, un proceso de subducción relativamente complejo, en que estaba desplazándose la placa Caribe y la placa de Nazca. Dos subducciones, pero en la práctica es una sola subducción. En la práctica la subducción es conjunta en el tiempo y continua en el espacio. La colisión de la microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica y la subducción del Mar Caribe. Ese impacto de la placa de Nazca y la microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica generó un sistema de subducción de placa plana muy similar
a la subducción de placa plana en el norte de Venezuela. Dos direcciones y un sistema de subducciones. Y cómo fue el proceso de levantamiento. La cordillera occidental, luego la cordillera central, finalmente se levantó la cordillera oriental. El levantamiento de la cordillera oriental, dicen los geólogos, que empezó en el Cretácico tardío, o sea, al final del Cretácico. La cordillera central, luego vino en el Paleógeno el levantamiento de la cordillera oriental. El levantamiento continuó durante todos esos periodos de millones de años en un proceso episódico en el cual intervino la placa Caribe por debajo de la placa de Sudamérica y la placa de Nazca del Chocó en dirección hacia Bucaramanga. Efecto de dos subducciones o una subducción conjunta de la placa Caribe, de la placa de Nazca. Levantaron el terreno, procesos de compresión, se generaron fallas de cabalgamiento y se fue desplazando las tres cordilleras: cordillera occidental, cordillera central, cordillera oriental de Colombia. Y en Venezuela estaba la cordillera de Mérida. O sea, una subducción de dos placas en forma conjunta. Generó levantamiento y ese levantamiento generó actividad volcánica en el suroccidente de Colombia, deformación de la corteza terrestre, generación de fallas de cabalgamiento y genera también sismicidad, genera terremotos especialmente en la zona del Chocó y en la zona del Piedemonte Llanero. O sea, unos sistemas de terremotos relacionados con los sistemas de fallas de cabalgamiento principales de ese levantamiento del norte de Sudamérica. En ese proceso de movimiento, de extensión de la cordillera oriental, un movimiento, un desplazamiento hacia el oriente relacionado con la placa de Nazca, terminó con un problema complejo. ¿Por qué? Los Andes de Mérida ya existían, porque el proceso de subducción del Vaca Caribe se inició un poco antes del impacto de la indentación de Panamá, de la microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica. Entonces tenemos ahí dos flechas, color rojo. Abajo, el movimiento, la presión de la placa de Nazca. Y en la derecha tenemos que los Andes de Mérida fueron en cierto aspecto impactados por la cordillera oriental de Colombia. Y se generaron acá dos elementos. Una fuerza hacia el oriente, otra fuerza de reacción hacia el occidente. Y recuerden que también estaba acá involucrada
la placa Caribe. La indentación de Pamplona por impacto del corredor oriental contra los Andes de Mérida. La indentación de Panamá, el movimiento de la placa de Nazca, el movimiento de la placa Caribe, proceso complejo. Levantamiento de las cordilleras, generación de fallas de cabalgamiento y generación de una serie de fallas en la indentación de Pamplona. La falla de Chucarima. Incluso sistemas de fallas hacia la cordillera oriental, la falla de Suratá, que en cierto aspecto está relacionada con el sistema de fallas de la indentación de Pamplona. Sistema de fallas de Pamplona, sistema de fallas de la indentación de Panamá. Un sistema de giro. Dos impactos. Un SROS por la indentación de Panamá. En cierto aspecto, en forma conjunta con la indentación de la placa Caribe. Y una reacción de los Andes de Mérida contra el avance de la cordillera oriental. O sea, la indentación de Panamá, en conjunto con la indentación de Pamplona, generan un sistema de SROS o de compresión con un sistema de giro. O sea, un giro del sistema de bloques en la cordillera oriental de Colombia. Si vemos el mapa aerogravimétrico del nororiente de Colombia, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, estos levantamientos aerogravimétricos se utilizan para buscar petróleo. Nos muestran la gravimetría, o sea, las fuerzas de gravedad de la Tierra. La microgravedad, mire que la gravedad cambia en la zona del Magdalena Medio y hacia la zona del sur de Bogotá, hacia la zona de Bogotá. Tenemos un sistema de gravimetría de color azul. Una gravimetría baja. Y luego, en la zona del Piedemonte Llanero, la zona de Yopal, otro sistema gravimétrico. Y aquí vemos en la cordillera oriental, en la parte alta, dos elementos. Un elemento de gravimetría entre la falla de la Salina y el sistema de fallas de Bucaramanga, Soapaga, la zona de Bucaramanga, la zona de San Gil, la zona de la provincia de Vélez, el anticlinorio de Yariguíes. Dos cinturones de empuje, la fuerza gravimétrica que nos muestra cómo se rompió la cordillera. ¿Cómo se rompió la cordillera? Miren que hay un sistema de fallas en el Piedemonte Llanero, sistema de fallas en el Piedemonte Llanero, un sistema de fallas en el Piedemonte, en el Valle del Magdalena, casi que semiparalelos, y un sistema de la indentación de Pamplona, con un levantamiento de la cordillera oriental, con dos sistemas separados por el sistema de fallas de Bucaramanga y el macizo de Santander al norte. Dos cinturones de empuje
Generación de fallas geológicas. El sistema de fallas de la Salina. El sistema de fallas de Bucaramanga, se apaga. El sistema de fallas del Piedemonte Llanero. Mapa aerogravimétrico del nororiente de Colombia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Dos sistemas de empuje. La indentación de Panamá y la indentación de Pamplona. Y conjuntamente se tiene una tercera fuerza por la indentación de la placa Caribe, por la subducción de la placa. Y se generaron fallas principalmente de cabalgamiento. Vemos en la parte inferior, nuevamente, las fallas de cabalgamiento en el Magdalena Medio y las fallas de cabalgamiento en el Piedemonte Llanero y el sistema de anticlinorio por el levantamiento de la cordillera oriental. Sistemas de fallas. Levantamiento, compresión. Falla de la Salina. El sistema de la Salina, en el cual está la falla de la Salina, la falla de San Vicente y la falla del Suárez. Sistema de cabalgamiento en la cordillera de Yariguíes, en la cordillera de los Cobardes. Levantamiento, cabalgamiento, fallas geológicas, sistema de la Salina Suárez y el sistema del Piedemonte Llanero. Sistema de Sost, sistema de cabalgamiento. Como vemos en la zona del Piedemonte Llanero a la derecha. El diagrama de la derecha es la zona del Piedemonte Llanero. Sistemas de fallas. Fallas principalmente de cabalgamiento, levantamiento de la cordillera, formación de la cordillera oriental y formación del nido de Bucaramanga. El nido de Bucaramanga es un resultado de ese sistema tectónico, en el cual está la indentación de Panamá, la subducción de la placa de Nazca, la placa Caribe, subducción en la zona norte de Colombia y la zona de Venezuela, el occidente de Venezuela, un giro, una compresión y la formación de un nido sísmico, un sitio de concentración de sismos a profundidad. El nido de Bucaramanga tiene en planta una forma curva, el nido sísmico, en que en la zona de Los Santos, de la Mesa de los Santos, se concentran los sismos a mayor profundidad. Un sistema curvo relacionado con toda la problemática. La indentación de Panamá, la indentación de Pamplona, la subducción de la placa Caribe, sistemas de compresión y la formación del nido sísmico de Bucaramanga. Ese nido de Bucaramanga, Taboada lo plantea como un efecto de la subducción de la placa Caribe en una zona de colisión con la placa de Nazca. O sea, placa Caribe, placa de Nazca, indentación de Pamplona, indentación de Panamá, generaron el levantamiento de la cordillera, un proceso de compresión a profundidad, un sistema de giro porque hay dos
direcciones diferentes de la subducción de la placa de Nazca y un poco diferente de dirección la subducción de la placa Caribe. O sea, los epicentros en el nido de Bucaramanga muestran ese proceso de subducción y el levantamiento de la cordillera. Miren en la figura la localización de los sismos en el nido de Bucaramanga en un sistema de subducción profunda. Prieto, el geólogo Prieto, sugiere que los eventos del nido sísmico de Bucaramanga están relacionados con mecanismos de corte controlados por la temperatura. Pues hay un proceso de calentamiento por compresión en la zona del nido de Bucaramanga. Muy importante esta gráfica. Entender cómo se formó la cordillera, el efecto de las subducciones de la placa de Nazca, de la indentación de Panamá, de la placa Caribe y del impacto de la cordillera oriental contra los Andes de Mérida, la indentación de Pamplona. Pues eso es complejo, pero lógico, desde el punto de vista de movimiento de las placas tectónicas. Está ocurriendo entonces un sistema de compresión y flexión en la zona de Bucaramanga. Un cambio de dirección en la subducción. Un aumento de temperatura y densidad al mismo tiempo. A profundidad. Placa Caribe, placa de Nazca. En forma conjunta. Indentación en la zona de Pamplona. Por lo que la cordillera de Mérida se formó antes de la cordillera oriental. Y formación de bloques tectónicos. Muy importante para entender el tema de la cordillera oriental y de la zona de Bucaramanga. Es este bloque tectónico. El bloque tectónico que llaman de Maracaibo. Tenemos la falla de Bucaramanga, la falla de Oca con San Sebastián Pilar, la falla de Oca al norte. Acá está Santa Marta. Recuerden el tema del sismo de 1834 que destruyó a Santa Marta, cuando se confundieron las cenizas de Simón Bolívar. La falla de Oca al norte. La falla de Bucaramanga, muy importante en todo ese proceso de formación de la cordillera oriental y el macizo de Santander, y la falla de Boconó a lo largo de los Andes de Mérida. El bloque tectónico de Maracaibo, el cual se caracteriza por la interacción de la placa Caribe, la placa de Sudamérica y la placa de Nazca. La falla de Bucaramanga, Santa Marta. La serranía de Perijá. Los Andes de Mérida. Los Andes de la costa de Venezuela y la cordillera oriental de Colombia. Unos sistemas de cordilleras con levantamiento, con compresión, empuje, SOST, formación de fallas de cabalgamiento, levantamiento de las rocas, afloramiento en superficie de las rocas del Cretáceo, karsticidad, proceso tectónico que formó las cordilleras
en el norte de Colombia, en el centro de Colombia y en el occidente de Venezuela. Entender ese proceso para entender el comportamiento de los materiales geotécnicamente. Muchas gracias.